Bienvenidos al canal del director, un episodio más, hoy con Rocío Vidal, la gata de Schrödinger. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y muy bien pronunciado. Bueno, me estás devolviendo porque yo estuve en tu programa. Claro. Entonces hemos hecho aquí un intercambio. Además se quedó corto porque hablamos ahí un poco de que si el periodismo, ¿no? De que es cómo estaban los medios de comunicación actuales, lo moderno y lo no moderno. Bueno, Rocío, para quienes no la conozcáis, tiene un canal de muchísimo éxito en YouTube, más cerca de 1 millón de suscriptores, y tiene además una cruzada contra la sinrazón, contra la falta de sentido común y contra los gurús estafadores que desgraciadamente, bueno, en esta batalla estamos juntos, o sea, porque a mí me ponen de los nervios también, ¿no? Y una de las particularidades de Rocío es que es muy valiente y que muchas veces para demostrar y desmontar a esos gurús, a esas sectas, lo que hace es infiltrarse y contarnos desde dentro cómo funcionan. Así que apasionante tu trabajo. Tenemos un poco de, ¿no? Yo el lado reporteril, de corresponsal, pero lo que tú haces es también un periodismo muy necesario en estos tiempos. Bueno, al final, claro, yo desde pequeña siempre se lo decía, ¿no? A mis padres, cómo admiraba yo a los reporteros de guerra, ¿no? A la gente que realmente se jugaba su integridad y su vida, ¿no? En cierta manera para informar desde dentro y en muy bajo nivel, porque no es lo mismo, pero sí que adaptado a estos nuevos tiempos y también a estas nuevas formas de sectas, gurús, ¿no? Vendehumos, todas estas cosas que hay triunfan hoy en día, pues oye. Bueno, tú lo has dicho, triunfan. Es que antes, hace muchos años, estos gurús recorrían pueblo a pueblo, ¿no? Claro. Vendiéndote crecepelos. Claro. Algunos nos habría venido bien. Y ahora desde la cocina de su casa, un gurú que tenga habilidades comunicativas puede engañar a muchísima gente, ¿no? Y lo estamos viendo con todo tipo de, bueno, vídeos fáciles. Te vas a hacer rico, vas a encontrar el amor gracias a esto, cómo hacer que otros te quieran, etcétera. Al final juegan un poco con los anhelos humanos, ¿no? Con la condición humana. Totalmente, y más en la sociedad actual, ¿no? Vemos una generación de jóvenes que se siente muy perdida, porque todas las promesas de éxito, ¿no? Del camino, del 1, 2, 3 que tienes que hacer en la vida para tener éxito, ¿no? De estudia, conseguirás un trabajo que te permitirá independizarte y luego pues conseguirás una pareja, tendrás hijos, te casarás, etcétera, ¿no? Como el camino de la vida, eso no se cumple. Hay una generación de jóvenes que dice, ostras, he estudiado pero no consigo un trabajo que me permita independizarme, todo está carísimo, pues voy a encontrar soluciones alternativas y entonces ahí entra en esa necesidad, ese anhelo humano, pues estos gurús y con el hecho de relacionarse también de la seducción y todo en una época pues predominante de redes sociales, ¿no? De interacciones falsas, superficiales por la red, es difícil encontrar la autenticidad, pues hay otros, ¿no? Gurús que te dicen, yo te voy a enseñar a seducir a las mujeres, que normalmente ves un vídeo y dices, es un ejemplo de cómo no hacerlo. Sí. Quiero decir, si tienes que tomar un ejemplo, haz lo contrario, porque siempre se basa en manipular, en crear una careta falsa de cara a interactuar con el género femenino, por así decirlo, y luego eso no funciona, ¿no? En la realidad, pero yo creo que sí, que se basa en esos anhelos humanos, sobre todo una generación muy joven. Pero antes de seguir con el vídeo, dejad que os presente a Incogni, patrocinador de este podcast y una solución para proteger tus datos y evitar que sean explotados en la web. En la descripción del vídeo podéis encontrar un enlace con una promoción especial para todos los que seguís el podcast del director. Ya sabéis que nuestros datos circulan sin control por internet y cada vez es más normal que sean utilizados para explotarlos comercialmente, para estafas o simplemente por fines comerciales. Lo hacen sin permiso y comprometiendo nuestra privacidad. Incogni borra y protege tus datos, ya sean los datos de contacto como email o teléfonos, información financiera, tus gustos en consumo, cualquier información que pueda ser utilizada en tu contra. Incogni busca, detecta y elimina esos datos para que no puedan ser explotados y recuperes tu tranquilidad en la web. En el enlace en la descripción encontrarás el código promocional El Director con hasta un 60% de descuento y toda la información para protegerte en internet. ¿En qué momento cruza la línea el gurú o alguien que quiere dar consejos en internet, en streaming o donde sea, para pasarse en un riesgo para la gente?
Hay varios puntos delicados, por así decir, ¿no? Que podemos hasta ver tendencias de organizaciones coercitivas, ¿no? Como vemos con algunos gurús del éxito, como, Sí, no me importa decir nombre, casi, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, Yados, ¿no? Y sus discípulos, tú lo puedes ver bastantes patrones que indican que es algo peligroso. Para empezar, todos hablan de la misma manera, es decir, Yados marca unas pautas de cómo hablar y cómo marcar la distancia entre ellos, es decir, los triunfadores, masivos, bros, con la plebe, los panzas, los fracasados, los pobres, los perdedores, ¿no? Entonces, todos hablan de la misma manera, te dicen que te alejes de tu círculo, porque al final, si tu círculo, si tu familia es trabajadora, es decir, es pobre, ¿no? Él obviamente desprecia todo lo que sea haberse ganado la vida de una forma honrada, entonces tienes que alejarte de esa familia porque al final ellos te están transmitiendo esa mentalidad pobre. Entonces, claro, solo te queda al final él, solo te queda tu mesías, por así decir, y un montón más de factores. Claro, al final es ese discurso tan claro de sé como yo, aléjate de los demás y conseguirás el éxito, lo tienes. Hablas de Amadeo Yados y no de oídas ni de distancia, porque antes lo mencionaba, tú para destapar a estos gurús que son un fraude, te adentras, digamos, y aquí esto es uno de los casos, ¿no? Y conoces muy bien cómo funciona la organización. Explícanos en el caso de Yados, ¿cómo consigue el éxito que tiene con tanta gente y convirtiendo aquello en un gran negocio para él mismo? Claro. Porque tú lo has dicho, es la clave, es que esto es un negocio, ¿no? Entonces ellos tienen una estrategia muy medida y Yados, lo que todo el mundo habrá visto, la mayoría que nos están viendo, ¿no? Son esos mensajes tan virales, tan simplistas, incluso con un toque de humor que te hacen un poco de gracia, ¿no? De el fucking croissant y la fucking panza y yo soy un triunfador. Te pueden llamar la atención, pero claro, hay un grupo pequeño de gente, o sea, pequeño en consideración con la sociedad, pero que luego es muy grande porque tiene muchísimos seguidores, que le llama la atención, le hace gracia y dice, no, a ver qué hay más, ¿no? Entonces yo digo, voy a estar un mes en los grupos privados de Yados, ¿no? Como una alumna más, para ver qué ocurre en las masterclass, qué ocurre en las clases. Entiendo, son varones la mayoría. Sí, yo creo que habrá un 80-20. Vale. 85-25, sí. Entonces tú te unes al grupo, sí. y ¿qué es lo primero que te llama la atención? Pues que los cursos él como que se autodenominaba un mesías de Dios. Es algo que no lo dice tanto, aunque ahora sí que hace vídeos un poco así, pero en privado él decía que era un mensajero de Dios y que él simplemente trasladaba su palabra, ¿no? Entonces, claro, ahí es un punto ya muy delicado, porque si te autodenominas un mesías, lo que estás haciendo es obviamente captar ahí un grupo de gente religiosa, ¿no? Que cree que está haciendo algo noble y su palabra es noble, pero a la vez también te estás convirtiendo en una figura de autoridad divina, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Como siempre decía, al final, yo no soy nadie, yo soy un mensajero de Dios nuestro Señor, etcétera. Y lo segundo que me sorprendió fue la forma tan devota que tenían muchos de sus alumnos de dirigirse a él, ¿no? Sobre todo chavales muy jóvenes, te repito, o sea, instituto. Él daba masterclass y las chavales que hablaban era, espera, Yados, que me salgo de clase. Un chaval de instituto que no tendría más de 14 años. Y decía, Yados, ¿cómo hago? Porque aquí la gente no entiende que las clases son una mentira y que estudiar es una mentira. Y decía, tú tranquilo, que cuando acabes la ESO, tú te largas de casa de tus padres, yo te voy a enseñar cómo hacerte rico en tal. Y decía, madre mía, ¿esto qué es? O gente que decía, Yados, he dejado de pagar mi alquiler porque no puedo pagar, estoy durmiendo en el coche, pero por fin he podido entrar en tu nivel alto de masterclass, que son 1.000 euros al mes. O sea, habían tenido que dejar de pagar el alquiler y Yados, pa'lante, bro, masivo, ahora sí que vas a triunfar. Y yo, esta persona duerme bien por las noches sabiendo que tiene a gente que no puede pagarse lo mínimo para pagar sus cursos porque son auténticos devotos, y la verdad que claro, te asusta mucho, ¿no? Ver ese nivel. Está en los cursos. Sí, claro, en tratar directamente con Yados en las clases. Al final los cursos son por escrito y tal, y él te dice como unos pasos que no son pasos realmente. Levántate a las 5 de la mañana, hazte unos burpees, sígueme a mí, republica mi contenido para llevarte comisiones de cada alumno que entre. O sea, es una estafa piramidal al final. Los alumnos, con lo que ganan dinero, es republicando contenido de Yados en sus cuentas, haciéndose pasar por Yados, y cada persona que entre en el curso a través de sus links se llevan un 30% de comisión. Es lo que te promete Yados de que así vas a ganar dinero. Que ganarán
Y la red un se va- 5% de sus Claro, alumnos. La red se va expandiendo, el Claro. negocio va creciendo Claro, y es lo que dices tú, pues una estafa. claro, porque perdida. el que gana es el de la cúspide, que es ya dos, no Sí, tiene sí, más, sí, claro, sí. el resto. Bueno, en esto siempre gana uno, ¿no? Claro, por Al supuesto. final, ¿qué crees que le aporta a estos jóvenes? Has hablado de las incertidumbres, de las Mm. frustraciones que tienen. Eh, Supongo que también algo de pertenencia, ¿no? Al grupo, Claro. de identidad. Totalmente. Si te fijas cómo hablan, cómo tienen tan claro quiénes son ellos, quién es el grupo y quiénes son los enemigos, es decir, la población general, la plebe, ¿no? Todo el resto, ves cómo son chavales que estaban como huérfanos, por así decir, de identidad, que esto, claro, tiene muchos factores también, ¿no? Yo creo que pues la crisis de las masculinidades más jóvenes también tiene que ver, ¿no? Que al final, pues, yo creo que las chicas jóvenes han encontrado una identidad pues yo qué sé, en empoderarse, en decir, yo estoy aquí, voy a conseguir lo que quiera, pero como que los chicos no saben muy bien cómo adoptarse en las nuevas masculinidades, por así decir, ¿no? Y ya le dice, si un hombre de músculos consigue la mujer perfecta, un coche y una mansión. Perfecto, respuesta fácil. Ya sé lo que tengo que ser para ser un hombre triunfador. Entonces, claro, yo creo que esas respuestas fáciles para problemas de identidad complejos ha hecho que muchos chavales digan, pues ya está, tengo aquí mi grupo, mi pertenencia y mi identidad. Y el coche y la mansión para allá dos. Exacto. Fácil, claro. Y luego te surgen, claro, le va bien, decenas de imitadores y otros que siguen haciendo lo mismo. Y sin embargo, no parece que esto tenga consecuencias legales. Es que es muy complicado. ¿Cómo determinas si una persona está siendo coaccionada para pagar un dinero? Claro, es que el concepto de libertad, Claro, al final ¿quién es libre? Claro. Al final tú te apuntas voluntariamente y aunque eso luego no te reporte nada de lo que te ha prometido, bueno, Claro. ya tú, ¿no? Claro, has sido libre para pagar un servicio que no te prometen. Y es que no lo sé. Yo creo que el tema también está con los menores. O sea, hay muchísimos menores pagando dinerales por yados. Eso no se puede perseguir legalmente. Yo creo que hace falta, pues eso, una ley concreta. Ajustar la ley a los Claro, tiempos, que ¿no? valore el tema de las organizaciones coercitivas modernas, ¿no? Porque yo creo que se tiene en la mente una secta, A la antigua. claro, a la antigua, de los que te dicen que te van a llevar al planeta Sirio y te tomas un brebaje y os morís todos. Sí. Se acaba así, ¿no? Pero realmente las sectas modernas no tienen mucho de eso y tienen más de, o sea, tienen muchos patrones similares, pero tienen más de esas respuestas, pues, a problemas mundanos. ¿En qué momento sales de esta secta? Bueno, cuando ya tenía más o menos lo que quería ver y dije, es el momento de mostrarlo porque es que si no, o sea, todo el mundo está hablando de yados y yo creo que la gente tiene que saber lo que hay dentro, ¿no? Más allá del meme, porque ya sabes que vivimos en la época de la viralidad, la época de los memes y las cosas se distorsionan tanto y no se ve el peligro. O sea, no me puedo ni imaginar el hate que debiste de recibir con esto. O sea, muchísimo. Hombre, piensa que, claro, los seguidores de Yados son claro. la cosa más férrea del mundo, ¿no? Pero ya me ha pasado muchas veces. O sea, ya como he desmontado a muchas... Bueno, he analizado a estos gurús de la seducción y tal, su público es muy agresivo. Muy agresivo, claro. Sí, mucho. Claro, al final piensan, esta tía, esta mujer, ¿qué hace? Sí, el hecho de que seas mujer, Sí, yo claro. creo que debe dar una... En este caso sí influye muchísimo. Los tipos de insultos van mucho a insultarme por esta vía, ¿no? Entonces, bueno, ya cuento con ello, pero es así. ¿Pero que tienes la piel muy dura o lo aceptas, te afecta? ¿Cómo llevas porque recibir cientos de mensajes que son muy desagradables muchas veces, bueno, no vamos tampoco a repetirlos, pero sí. ¿Te afecta? ¿Has conseguido manejarlo con el tiempo para tolerarlo? Sí que me echó la piel más dura con el tiempo, al final ya son muchos años y al principio me afectaba más. Creo que soy bastante inmune con la gente que me insulta de estos ámbitos, porque al final también ellos insultan a la imagen que ven de mí en el vídeo, ¿sabes? Seguramente hayan visto 5 o 10 minutos de un vídeo y hayan decidido soltar todo su furia, ¿no? Porque me he metido con su gurú o lo que sea. Entonces, la verdad que esa parte no me afecta, más allá de que a veces te impacta, ¿no?, la agresividad con la que se trata, ¿no?, con la que te habla cierta gente. Pero sí que soy muy sensible a las críticas o sea, a las críticas racionales, por así decir, ¿no? Si ahora yo, por ejemplo, en tu podcast empiezo a ver que los comentarios, pues a la gente no le gusta, no le caigo bien, eso sí que me duele y me afecta, pero también tengo asumido que
que claro que hay gente que le puedo no gustar, ¿no? Porque al final cuando te posicionas en cierta manera, ¿no? Y tienes un discurso pues muy claro en ciertas cosas, pues es normal no caerle bien a la gente y ya está. Bueno, No pasa nada. he estado en tu piel muchas veces Ya. y va con un poco con el sueldo, Sí, ¿no? es lo que hay. de ese trabajo. Es verdad Sí. que aquí no censuramos los mensajes salvo que contengan insultos, Claro. ¿no? Porque hay veces que me dice la gente, oye, mi mensaje... Vamos a ver, aquí, si tú eres capaz de razonar, entonces no hay problema, puedes opinar lo que quieras. Pero si entras en el insulto, Claro. entonces no, porque el insulto es, al final no deja de ser un retrato de alguien que es incapaz de razonar o de defender sus argumentos. No, claro, Entonces, totalmente. Pero yo creo que tú tienes un público en YouTube muy crítico, muy maduro, ¿no? Pero a mí sí, me sorprende mucho, ¿no? La cantidad de mensajes que son, oye, no quiero decir que mis seguidores sean mejores que otros, pero es raro que encontrar insultos. Claro. Hay cantidad de argumentos a favor y en contra. Muchas veces están en contra de lo que yo opino y a mí me parece estupendo. Y además cuando creé este canal lo dije, digo, si tú eres de las personas que nunca acepta una verdad incómoda o que te contradigan y lo único que quieres es un masaje ideológico o de tus convicciones para sentirte bien, vete a otro lado, porque aquí te vas a encontrar cosas con las que estás de acuerdo y otras con las que no. Y yo creo que la mayoría lo respetan eso, o sea, que está bien. Genial. Bueno, tú no tienes miedo a los gigantes, porque sí, te metes con estos gurús, esas sectas, pero también vas a por empresas grandes como Herbalife. ¿Cuánto tiempo, madre mía? Sí. Sí, pero ellos no se han olvidado de ti. No, yo creo que no. A ver, es que esto, claro, hace ya unos años, ¿no? Pero en su día, Herbalife, claro, como que tiene esa imagen complicada, ¿no? De esta gente que hace, ¿por qué tanta gente diciendo que Herbalife es lo mejor del mundo? ¿Qué hay detrás, no? Entonces, es otro este tipo de... Bueno, claro, yo en ese vídeo también lo dije, ¿no? Que es otro sistema piramidal. Al final, cuando el sustento de tu empresa no se basa en vender el producto final al consumidor, que es los productos de Herbalife, sino a captar vendedores que adquieran producto para vendérselo a otros y te sustentes gracias a otros vendedores. Esto es un sistema piramidal. Los que explicabas lo mismo de Yados. Es que es lo mismo, claro. No se basa en vender nada concreto, entonces estás vendiendo humo. Entonces yo siempre le digo a la gente que sospeche de esos sistemas, ¿no? No, me quieren captar, como también hay muchos sistemas estos de maquillaje y tal, no me acuerdo, pero ¿cómo se llama? Avon y todo esto, ¿no? También es un poco complicado porque se basa en tener muchas vendedoras que adquieran producto para vender. Y yo tengo amigas que han perdido 1.000 euros porque adquirieron un producto que nunca pudieron vender. Así se sustentan este tipo de negocios. ¿Cuál es el problema de Herbalife? Aparte del sistema piramidal, sus productos... Bueno, pues que no tienen evidencia científica que sus... O sea, sirven. No sirven, claro que no. O sea, no sustituyen a unas comidas... a una comida completa, por así decir, ¿no? Te venden que los batidos te sustituyen comidas, pero eso no es cierto y de hecho se han reportado problemas de riñones, o sea, problemas renales, etcétera, por consumir solo Herbalife, pero quiero decir, esto al final también apela al sentido común, ¿no? Ahora tenemos mucha información a nuestro alcance, pero paradójicamente somos mucho más incapaces de acceder a ella, ¿eh? Y me incluyo totalmente. También quizás por la cantidad, es que por supuesto, es imposible es abrumador el ruido. Y separar en esta oferta masiva, ¿no? Pasa también con lo que me dedico yo más, lo que es el periodismo más geopolítico o lo que sea, es que está el bombardeo de información que es complicadísimo, incluso para alguien como yo que lleva 30 años haciéndolo, diferenciar a veces entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Claro, porque se interpreta de distintas maneras, depende de cómo lo veas, y yo es que he llegado a ver en un vídeo, ahora que estamos hablando del tema de la nutrición, ¿no? No te comas 2 huevos a la semana, más de 2 huevos al día es malísimo. Siguiente vídeo, cómete todos los huevos que quieras, no hay problema. Entonces dices, wow. Bueno, y uno puede encontrar en internet, uno puede encontrar lo que quiera. Lo que quiera en internet. Si tú quieres encontrar que comerte 10 huevos un día es bueno, lo vas a encontrar. Sí. Si quieres encontrar que la Tierra es plana, vas a encontrar gente diciéndotelo y argumentándotelo. Y claro, esto nos lleva un poco a meternos en casillas un poco supersticiosas y conspiranoicas muchas veces, que reafirman lo que ya pensamos. Totalmente. ¿Y sabes cómo se ha grabado esto? Con la IA generativa, con ChatGPT, por ejemplo, porque está programado para tender a darte la razón. Entonces, o
o le dices constantemente, que yo a veces, pues eso, cuando he tratado con él para cosas concretas, ¿no? Con ChatGPT, le digo, por favor, sé crítico y objetivo, no me des la razón porque sí, pero realmente ChatGPT está programado para tender a darte la razón en todo. No puedo con ChatGPT cuando me dice qué buena pregunta. Cuando te adula así. Y digo, es como cuando un periodista entrevista a un político y le dice, me alegra de que me haga esa pregunta, que es lo peor que te pueden decir cuando eres periodista. Y digo, no seas pelota, eres una máquina. O sea... Totalmente. Qué buena reflexión, Rocío. Te digo opciones, no sé qué, yo, por favor, deja de adularme. Bueno, las malas noticias para los que son contrarios a Herbalife es que he estado mirando los datos y el pasado año ingresó $5.000 millones. ¿Eso es poco? Eso es mucho. Ah. No ha bajado, ha subido. Yo pensaba que gracias a mi vídeo... Tu vídeo no ha conseguido hundirles y la última vez que chequeé en bolsa habían subido un 70% en Estados Unidos. No puedo creer. Así que... No, pero seguro que has convencido a alguien de que en España no tiene tanto... No, es más fuera, sí. Claro, y en Estados Unidos... En Estados Unidos es donde está. Ahora que... Pues están disparados porque, claro, el tema de la dieta y de la nutrición ahora es muy fuerte. De hecho, la presidenta del Consejo General de Dietistas Nutricionistas, Alma Palau, dice que el 70% de las soluciones dietistas en Internet son un fraude. No te sorprende, ¿no? No. Las dietas milagro, realmente es que todo es mucho más sencillo que si vas a un nutricionista basado en la evidencia científica, te dirá, no hay soluciones milagrosas. O sea, hay cambios de hábitos de vida y ya está. Claro, es que tiene mucho... Pensándolo, tiene sentido, ¿no? En Estados Unidos, al final, tiene un contexto nutricional horroroso. O sea, hay muchísima gente con obesidad, no tienen hábitos saludables en este aspecto, no está el hábito de caminar en las ciudades de una vida saludable. Entonces, claro, recurren a estas soluciones milagrosas para poder hacer algo con ese problema extremo que tienen, sí, claro. Y siempre hay alguien detrás forrándose y comprándose las mansiones y los coches, ¿no? A costa de la credulidad, de gente que cree de una manera sincera y honesta y que en realidad están buscando una solución. ¿Cómo vamos a intentar ser útiles para la gente? O sea, ¿qué pistas le podemos dar a la gente para diferenciar lo legítimo de la estafa, ¿no? ¿Qué cosas deberían un poco encender la luz roja, ¿no? Antes has hablado del hecho de que sean cosas piramidales, por ejemplo. Es decir, cuando te dicen, no solo es bueno para ti, sino que además, oye, pilla este producto y véndeselo a tus amigos, a tus amigas y demás. Esa es una de las señales. ¿Qué otras se te ocurren? A ver, hay cosas que nos pueden hacer sospechar. Lo que ya hemos hablado de soluciones demasiado simples para problemas complejos. Sospecha. Quien te diga... te voy a enseñar la fórmula de la felicidad o te voy a enseñar a hacerte rico en un mes, que ahora pues, todos estos anuncios de YouTube que salen por todos los lados, ¿no? ¿Quieres aprender a invertir y ganar 10.000 euros en el primer mes? Sospecha. O sea, sospecha de fórmulas mágicas que no existen o que requieren una formación elevada, ¿no? Entonces, eso te lo diría. Después también que afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria, como decía Carl Sagan, ¿no? O sea, alguien que te diga algo completamente nuevo y extraordinario para ti, mira a ver la evidencia que hay detrás, sospecha, ¿no? Que te dice, tengo este producto nuevo que todo, además, ¿no? La vaguedad, eso es otra. Los científicos del mundo están apoyando esto. ¿Qué científicos? ¿Qué estudio? ¿Qué informes? ¿Qué papers hay detrás? Sospecha de las vaguedades, ¿no? De gente que tiene unos supuestos entes detrás que avalan sus productos o sus métodos milagrosos, pero que no te los concretan, ¿no? Entonces, ya te digo, cualquier evidencia extraordinaria, sospecha que te la diga una persona random en un anuncio en internet, en YouTube, porque seguramente te está intentando vender algo. Al final, Vendemotos ha habido toda la vida desde lo que que tocaban tu puerta, pero ahora tocan tu puerta en internet. Entonces, yo siempre tiendo a decir, sed lo más descreídos posibles. Y yo entiendo que muchísima gente en contexto de mucha vulnerabilidad, también, por ejemplo, en el tema de la salud, que es un tema delicadísimo, ¿no? Hay gente que ha perdido la vida por sustituir tratamientos del cáncer por tratamientos alternativos. Hay un padre en concreto que perdió, desgraciadamente, el juicio por su hijo de 21 años que murió por haberse dejado la quimioterapia y hacer caso a un médico, en este caso, que encima era médico, que le dijo que se tratara con vitaminas y a los meses falleció y su padre lleva pues con una lucha judicial desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea,
como te digo, evidencia extraordinaria, me va a curar del cáncer unas vitaminas. Esta gente apela a las personas en situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y nuestra salud es un asunto muy vulnerable. Hay gente muy desesperada por conservar su vida o su salud, ¿no? Y encontrar soluciones. Totalmente. Y la quimioterapia es un proceso muy duro y hay procesos muy duros de la salud y te viene alguien tocando tu puerta a decir, yo te voy a hacer un esto mágico, te voy a limpiar el aura o te voy a tratar con algo alternativo y te lo voy a solucionar. Cuidado. Hay una pista también, añado a las que tú estás dando, ¿no? El otro día entrevisté aquí a Diego Parrilla, que es un economista mega crack, que además esa entrevista está yendo muy bien, y antes comentábamos, ¿no? Que fuera de cámara que, oye, pues si no tiene casi tanta presencia en redes y demás, ¿cómo ha ido tan bien, ¿no? Y el primer comentario que me dejaron en ese vídeo, le digo Parrilla, que era sobre cómo prepararte para la crisis económica que viene, era de un suscriptor que decía, es la primera vez que doy con un vídeo sobre economía que no me intenta vender un curso. Y esto está muy relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, oye, intenta que la gente que te está aconsejando no tenga detrás un interés por hacerse rico, ganar dinero, venderte cosas, ¿no? También de ahí la ciencia, ¿no? Claro. Que yo creo que cuando es seria no debería estar buscando un beneficio económico, sino todo lo contrario, ayudar a la sociedad, ¿no? Claro, el problema es que la ciencia es corrompible como todo y tiene que ver con la política, tiene que ver con grandes empresas farmacéuticas. Sí. Bueno, hemos visto muchos, y en Estados Unidos... Claro, no veas, tema de las patentes y todo eso. Y hay un tema que tú además has tratado en el vídeo, ¿no? De los opiáceos. Y esta empresa farmacéutica estadounidense, Purdue, creo que se llama, o Purdue, que durante años estuvo pagando a los médicos para que recetaran opiáceos a la gente que tenía dolores, sabiendo que se iban a enganchar y se iban a convertir en clientes constantes, ¿no? Exacto. De hecho, sacaban estudios falsos o manipulados de la oxicodona porque decían, no, como es un opiáceo de absorción lenta, no provoca la adicción que provocan pues otros opiáceos, ¿no? Y bajo esa línea de un estudio se acogieron, pusieron que la evidencia científica decía que no enganchaba y causaron una crisis de, vamos... ahora estamos viendo las consecuencias. Sí. Medio millón de chavales, bueno, y no tan chavales, claro, muertos de todo tipo. Sobredosis en Estados Unidos. Hay un documental en HBO que se llama El mayor crimen del siglo, sí, que lo cuenta súper bien, porque además hay gente que estaba dentro de la empresa que ahora están hablando y contando cómo esta familia se forró a costa de crear adicciones en millones de personas en Estados Unidos, ¿no? Y presentaban muchas veces estudios porque tenían comprados también a los reguladores. Claro. Y presentaban estudios que decían lo que a ellos les interesaba, ¿no? No, esto no genera adicción y demás, ¿no? Pero esto ha pasado muchas veces en la historia, vamos, lo de la ciencia manipulada utilizada, por ejemplo, el petróleo, ¿no? O sea, las grandes petroleras pagaban para, aunque ellos ya sabían internamente, sus estudios ya sabían que evidentemente sus actividades perjudicaban al ecosistema, al cambio climático y a los gases de efecto invernadero, pagaban a la vez estudios de científicos para que en público se dijera que no había relación entre sus actividades, ¿no? Ha habido un montón de estos, y sobre el tabaco hubo también en sus tiempos. Y el plomo de la gasolina, todo eso. Sí, sí. Claro, esto hace que sea tan complicado, ¿no? Averiguar y saber realmente cuándo alguien está cometiendo ese fraude. Bueno, yo te diría que no confíes en que las partes implicadas te digan lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día tenemos mucho acceso a mucha evidencia científica diferente y también está en nuestro papel pues analizar un poco la perspectiva grande, ¿no? En todos los ámbitos, vamos. Una de tus especialidades está en destapar el funcionamiento de sectas. Para empezar un poco este bloque, ¿cómo dividimos una religión legítima, digamos, entre comillas, de una secta? Buena pregunta. Porque hay mucho gris aquí, ¿no? Sí. Entre medias. Por supuesto, todas las sectas se consideran religiones. Obviamente, claro. Y dicen, no, nosotros somos una religión más. Y de hecho hay, y hablaremos de ellas, sectas que son perfectamente legales porque se acogen a su derecho de libertad religiosa. Claro.
Pero ¿cómo podemos, o sea, qué factores, digamos, o qué elementos tiene la secta que no tiene una religión aceptable, ¿no? A ver, esto es complicado. O sea, quiero decir, al final lo que caracteriza una secta realmente sobre todo es cómo determina tu vida, tu entorno. O sea, al final coartarte la libertad. Realmente todas las religiones del mundo determinan tu libertad como individuo porque te dan una serie de códigos y normas morales que si no actúas con ellos, pues hay una amenaza detrás, ¿no? Si no, pues si no eres buen cristiano, si no te mantienes, yo qué sé, virgen hasta el matrimonio, etcétera, etcétera, pues irás al infierno, ¿no? Ahí hay un componente de coartarte la libertad. Pero dentro de estos límites que son bastante abiertos, digamos, en depende de qué religiones, que esto es muy complicado, ¿no? Lo que caracteriza a las sectas es que son un grupo más reducido, que es mucho más coercitivo. Vamos a poner un ejemplo. Testigos de Jehová. Claro caso de secta legitimada por el Estado al final, ¿no? Es de las que te iba a mencionar. Exacto. O la cienciología es que creo que está en una línea gris. No sé ahora mismo cuán legal es como tal. Yo creo que está en una línea gris. No está tan afianzada como los testigos de Jehová. Pero la cienciología es la que mejor conozco, la verdad, porque es la que estuve infiltrada. Pero los testigos de Jehová hay montones de casos de cómo, desde pequeños, los niños no tienen capacidad, o sea, no tienen la libertad para relacionarse con niños fuera de los testigos de Jehová. Yo he entrevistado a varias personas, he hablado con varias personas que han nacido dentro de las familias con testigos de Jehová y no podían hablar con los niños de su clase, no podían celebrar el cumpleaños, no podían celebrar la Navidad. Claro, el resto de niños les veían como bichos raros, por así decir, y vivían en un constante miedo de hacer o decir algo que les fuera a llevar al Armagedón en este caso, ¿no? Porque al final el fin del mundo es muy reduccionista en el tema de los testigos de Jehová. Se van a salvar los decenas de miles de testigos de Jehová y el resto nos vamos a ir al infierno cuando llegue el Armagedón. De hecho, no sé si lo sabes, pero el 11S, tragedia que todo el mundo lloraba, la mayoría del mundo no lloraba por tal tragedia, los testigos de Jehová se alegraron porque para ellos era una de las señales de que el fin del mundo ya estaba cerca. ¿Qué me dices? Claro, el hecho de que aviones colisionaran sobre edificios y muriese tanta gente era una señal clara que habían dejado, y de hecho que los líderes decían, que era una señal clara de que el fin del mundo estaba cerca. Entrevistaste, de hecho, a un testigo de Jehová que había abandonado sí. La secta y, claro, una de las cosas que además he visto también en un podcast que recomiendo mucho, que se llama Los Expulsados del Paraíso, que va también sobre la gente que ha salido de ahí, y de las cosas que más me sorprende es la destrucción de la familia, porque tengo la sensación de que ven cualquier unidad o cohesión fuera del grupo como una amenaza para su control sobre la gente. Claro. Entonces dicen, no, si yo... O estás dentro de la secta, pero en cuanto te separas un poco... y una cosa que me impresionaba, y que quizá tú no tiene explicación, pero a lo mejor la podemos comentar, es padres que se habían quedado en la secta, los hijos habían salido, y que entre los testigos de Jehová y sus hijos elegían quedarse con los testigos de Jehová. Ese es el grado, de lavado de cerebro. Tú piensas que para estas personas están eligiendo entre la salvación eterna y es como, en cierta manera, es como si su hijo se hubiera muerto, porque al final está condenado a la destrucción ya, porque ya no están los testigos de Jehová y tú tienes que tomar esa elección de sigo mi camino hacia la salvación eterna. Y además yo creo que hay un componente de sesgo, que esto a mí me pasó con David Saavedra, por ejemplo, que fue nazi toda su vida, ¿no? Que es como, he invertido toda mi vida en esto. O sea, reconocer que ahora toda mi vida ha sido una mentira, con todo el dinero, el tiempo, lo que he perdido a mis espaldas, supondría tal nivel de desaparición de todo mi arraigo y mi identidad. Bueno, es negarte a ti mismo. Es desaparecer, o sea, ya no existes como tal y tienes que rehacerte de nuevo. Entonces yo creo que hay un nivel que personas que ya llevan toda la vida en este tipo de grupos, pues como eso, también David Saavedra, no es como reconocer que era todo lo que he creído, era mentira, que realmente no soy una raza, no somos una raza superior, implica tal nivel de vergüenza propia y de pérdida de mi identidad que no soy capaz de dejarlo atrás. Y yo creo que a muchas familias les pasa eso, es como reconocer que he hecho tanto daño
a mi familia, ¿no? Prefiero seguir pensando que lo que estoy haciendo es el bien. O sea, no hay una maldad intrínseca, ¿no? Eres víctima y victimario a la vez. ¿Y cuál es digamos, el gatillo que hace que alguien consiga abandonar un grupo como este? Supongo que depende de cada persona, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces es conocer personas de fuera, o sea, que ver a alguien por eso también intentan que sean ambientes muy cerrados, claro, ¿no? Que no tengas contacto es como con el exterior. el mito de la caverna de Platón. Al final tú vives en una realidad, pero es de repente cuando ves lo que hay fuera, que dices, ostras, es la vida que yo no estoy viviendo. De hecho, ya te digo, la chica que entrevisté, ex testigo de Jehová, fue gracias a conocer a una persona porque ella le permitieron ir a la universidad, pero en teoría era muy limitado, tenía que ir a las clases y volver, pero claro, el control llega hasta donde llega, ¿no? Entonces ella conoció a alguien, se enamoró y gracias a que esa persona vio el otro lado, dijo, ostras, todo lo que me han dicho es mentira. Y suele pasar eso, o sea, suele pasar de conocer gente de fuera, yo creo que a David también le pasó, de conocer a gente que le dio otra perspectiva y llega un punto en el que tú quieres seguir manteniendo los trozos, las piezas de tu puzzle, pero se te desmoronan y ya no puedes hacer nada. Y la readaptación tiene que ser complicada. Es durísima. O sea, de hecho, esta chica justo salió en el COVID y tuvo una crisis que flipas porque, claro, el COVID era otra seña del fin del mundo de los testigos de Jehová. Y ella dijo, ¿te imaginas que ¿También ahora...? se alegraron de eso? Claro. Y ella pensó, ¿te imaginas que sí que era verdad todo lo que me habían dicho y ahora con el COVID se acaba el mundo y yo me voy al infierno? O sea, ella tuvo ese pensamiento, esa voz en su cabeza mucho tiempo, pero no quiso volver porque ya había emprendido el camino. Y ahora, evidentemente, es una persona nueva y se alegra, pero recuerda de que como vinieron las señales del COVID, todavía, claro, tú no puedes desprogramar tu mente de un momento a otro, de un día para otro. Son meses y a veces años. Sí. Y a veces nunca la desprogramas del todo, ¿eh? Sí, y luego muchas veces necesitas una ayuda, ¿no? Hombre, por supuesto, una ayuda profesional. Especialistas, que creo que no hay muchos tampoco, especialistas, pero que consiguen efectos y trabajo bueno para salir en aquellos que quieren, ¿no? Que es difícil. Antes mencionabas la cienciología, donde te infiltraste, que es, claro, yo siempre he pensado como periodista en hacer algo parecido, digo, pero a ver si me va a gustar, voy a acabar adepto de verdad. No creas que no se me pasa por la cabeza, a sí, veces. ¿no? O sea, sí, claro. Porque tienen una capacidad tan grande de abducción, ¿no? Y además, una cosa que me sorprende mucho, gente muy inteligente, sí, muy preparada, muy profesional en sus vidas, caen este tipo de sectas o de grupos religiosos, ¿no? Entonces, claro, tú te infiltras. Cuéntanos un poco, primero, cómo te infiltras no sé si te presentas en una de sus sedes. Sí, dices, en este caso sí. ¿Sí? Sí. Y claro, como fue la época del COVID, podía ir con mascarilla, por lo tanto, ahí bueno. Claro, ahora ya la excusa, ya no sé cómo hacerlo, cómo infiltrarme físicamente, claro. Pero en ese momento sí, claro, la cienciología al final tiene ciertas sedes, ¿no? Todos hemos visto y nos hemos sorprendido. Nos han parado Exacto. por la calle a veces. Entonces, claro, tú entras como una persona curiosa, empiezas a ver pues todos los stands que tienen, los libros, al final, claro, es una locura como está todo enfocado a Dianética, a sus libros y todo esto, ¿no? Y enseguida, claro, es gente extremadamente amable que te preguntan como de psicólogo de primeras, ¿no? En plan, ¿qué requieres en tu vida, ¿no? Y te empiezan a preguntar qué necesitas, falta, ¿no? Qué te pasa, qué te falta. Y lo primero que me dijeron el primer día es como, te vamos a ayudar. O sea, todo lo que me cuentas, tenemos la solución aquí. O sea, con una certeza y una vehemencia que digo, ¡buah! Cualquier persona que tenga, ¿sabes? Que algo le esté... Tenga un vacío. Que tenga una necesidad, que esté perdido, ¿cómo no vas a creer a alguien que te dice con tanta vehemencia que parece que estén entrenados, ¿no? Para decirte el 1, 2, 3 que te va a encajar? Y también te hacen sentir muy especial. Eso es algo muy importante en este tipo de organizaciones coercitivas. Eres especial. Sí. Estoy viendo en ti que eres única, eso me decían, ¿no? Tienes un potencial que no eres capaz, porque al final la cienciología, además tiene un nombre súper guay, ¿no? O sea, sí. Se basa mucho en la mente, ¿no? En reprogramar la mente y en que en tu mente está todo lo que te va a ayudar a alcanzar unos niveles superiores, ¿no? Entonces, ¿no? Tú llegas ahí y eso, entonces te citan otro día para hacerte un análisis con
con pulsos, tiene una máquina, ahora se me ha olvidado el nombre de la máquina específica que tienen para determinar tus necesidades, tus pulsiones, y entonces a partir de ahí pues empieza como un plan de superación, pero claro, para eso te dan ahí un tocho de libros de, claro, de Robert Hubbard, es claro, el dios en la tierra, y ha escrito, no sé, 300 libros, este hombre, no sé cómo lo hace. Y eso, luego tienes birros ahí. Eso antes de ChatGPT, está muy bien. Claro, es verdad, tiene todo el mérito. Ahora yo creo que ha visto la luz. Está ahí Robert Hubbard diciendo, bueno, ChatGPT Sí, pero ha debido tener gente ahí picando por él. Claro. Y tienen soluciones para todo, claro, es una barbaridad. Y te cuentan, ahora estamos haciendo terapias con niños, desde pequeños ya podemos reprogramarles. Y yo pensando, madre mía, pobres niños, porque de verdad que es una locura, o sea, porque al final detrás de la cienciología, no sé si lo sabes, pero está la premisa de que unos extraterrestres vinieron a la Tierra y le dieron la información necesaria a Robert Hubbard y todo esto para... Y claro, y evidentemente en la práctica ya lo hemos visto, ¿no? Con los casos famosos que sí de Tom Cruise, que tal, también es de aislamiento total. Es decir, tu familia es el mal porque te impiden reprogramarte. Siempre hay unos patrones comunes en todo esto, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es aislarte tu familia. Y algo muy concreto de la cienciología, que es muy turbio, es que al final... En estas sesiones de terapia con el aparato tú le das información muy sensible a estas personas, a estos, ¿no? A los que te hacen los terapeutas. O sea, cosa íntima, personal. Claro, porque al final ellos van a preguntarte sobre tu pasado, qué has hecho mal, ¿vale? Para reprogramarte y poder avanzar en el camino de la luz. ¿Qué pasa? Toda esa información, ellos tienen informes de cada persona de la cienciología, y cuando tú haces conatos o amagos de querer irte o salir de ahí, dicen, tú sabes todo lo que tenemos de ti. Tenemos todo esto. Claro, de hecho... Vamos, yo elucubro, pero estoy muy segura de que muchos de estos famosos que no se han desvinculado públicamente todavía de la cienciología es porque saben un montón de cosas de ellos. Y los que se han desvinculado les han hecho páginas web enteras con toda su información, con secretos que no sabían, diciendo... un chantaje. Claro, obviamente, te vas, pues vamos a perseguirte. O sea, son como una mafia la cienciología. Esto me está recordando también a un documental en HBO de esta secta, que ahora no recuerdo el nombre, de un tipo que terminó marcando a las mujeres con sus iniciales. Wow. Y que obligaba como prueba de lealtad a todas estas mujeres en Estados Unidos. Acababa en la cárcel él, afortunadamente, pero lo que llamaba una prueba de fidelidad. Entonces tú tenías que contar algo realmente lo más íntimo, lo que más te avergonzara de tu vida. Y entonces lo contabas en vídeo. Y entonces guardaban ese vídeo, y en el momento, claro, en el que tú amenazaras con marcharte, decían, tenemos la prueba de lealtad, no te puedes ir porque esto es para toda la vida. En la cienciología es igual, claro, ellos graban las conversaciones y lo tienen todo en informes, y como hagas el mayor mínimo conato de no estar alineado del todo, ojo, o sea, todo esto que tenemos es algo muy importante, tú formas parte de la familia, no te puedes ir. ¿Y en qué creen, aparte de lo que nos has mencionado? ¿Cuáles son, digamos, el core, ¿no? El centro de su creencia? O sea, promueven el bien, me imagino, como casi todas las religiones, al final todo está adornado con un mejorar al ser humano. Pero, ¿qué otras cosas, qué otras creencias tienen? Bueno, realmente la cienciología es muy, muy individualista en el sentido que es mejorar el individuo hasta hacerlo, ¿no? Hay como distintos escalones, y ahí es que está tan bien hecha la cienciología, pero es una pasada. A nivel de estudio es una pasada. La secta perfecta. Es que claro, es brutal porque tú tienes como la pirámide de la cienciología, y tú para alcanzar el clear es el ser humano purificado, ya en su máxima expresión. Tienes que, claro, que alcanzar, subir escalones. Cuando estás preparado, tienes que pagar X dinero para alcanzar el curso superior, o sea, uno de los cursos de Hubbard y tal. Entonces vas subiendo escalones hasta alcanzar el clear, pero normalmente nunca puedes alcanzar el clear, nunca ningún ser humano vivo ha podido alcanzar el clear, porque siempre hay un pecado, hay un defecto interior que te hace tener que hacer otro curso. Entonces, cuando te metes dentro, y las personas que están dentro dicen, llevo 10 años en la cienciología, no sé cuánto dinero invertido, y nunca he llegado al clear, o sea, nunca he sido un ser humano purificado, porque siempre me han sacado un defecto, un castigo, algo. Entonces, es la maquinaria perfecta, porque pagas miles y miles de euros. Es una barbaridad. Esto siempre al final va de dinero o de sexo. Son las sectas. Poder, dinero y sexo. Sí. Yo creo que son las tres.
Yo te voy a contar mi experiencia con la cienciología, que la tengo. Anda, cuéntame. No tan intensa como la tuya, pero cuando era un joven reportero, yo creo que era hasta becario, fíjate lo que te digo, estaba empezando como reportero en El Mundo. Y me decidí a hacer, no sé por qué, porque acaban de llegar a España y estaban, bueno, empezaba a hablarse de la cienciología, un reportaje sobre ellos. Y la memoria que tengo sobre todo es la absoluta brasa persecución que sufrí después, cartas, llamadas, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Llamando a mis jefes para decirme que yo había mentido, no sé. Y una de las sensaciones que me quedó, entonces digo, no vuelvas a escribir de las sectas, porque luego están años dándote, encima tuyo, dándote la brasa. Yo no sé si tú has tenido con la cienciología una reacción o qué reacción ha habido a lo que tú hiciste. Sí, o sea, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que ahora con las redes sociales es como un vacío en el que, quiero decir, yo puedo elegir no leer, claro, he recibido correos de todo, pero como contaba con ello, tampoco es algo que diga, yo qué sé, bueno, si me denuncian oficialmente, pues ya lo gestionaremos, ¿no? Pero hasta que sean amenazas y todo eso, pues va a caer en un saco roto que tampoco, o sea, que cuento con ello, ¿no? Pero piensa que normalmente la gente, en la cienciología concretamente, hoy en día la gente que es víctima, que está ahí dentro, está muy aislada porque no puedes tener redes sociales ni puedes ver la televisión. No. Vamos, o sea, como te pillen es uno de estos castigos de que haces viendo, ¿no?, el mundo corrupto, porque cualquier cosa que veas te corrompe en tu camino al clear, ¿no? Entonces, es gente muy aislada. Menos los líderes, claro, esos se enteran de todo y lo tienen todo fichado, claro. Entonces ellos sí que me escribían, que sí por Twitter, por email y tal, diciéndome que había mentido, que me iban a denunciar. Pero siempre todo cae en saco roto, no me denunciaron ni nada, entonces... Sí, yo siempre digo que es difícil denunciar la verdad. Y que yo creo que se crea un efecto, o sea, tienen miedo porque se crea un efecto Streisand. Claro. Claro, si ellos dicen que yo les he difamado, entonces en el juicio, claro, si se demuestran ciertas cosas... Pero esto es justo lo que pasó con los testigos de Jehová. Cierto, claro. Y el podcast que mencionaba, hubo un juicio. Cierto. Y al final... para ellos fue muy negativo, claro. porque eso lo que hizo fue, bueno, que muchos medios se ocuparan del caso, de los testimonios, porque eran sobre todo ex testigos de Jehová, denunciando todo lo que habían sufrido, ¿no? Y aún así, es curioso, es legal. O sea, está recogido como una religión, ¿no? Es lo que hablábamos antes de cuál es la diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra. Has mencionado el tema de los famosos. Tom Cruise en cienciología, además parece que sus parejas también, como que él intenta que estén también metidas y demás. Y estas personas famosas a veces se convierten también en reclutadores para ellos, ¿no? Claro, son sus caras visibles. Es un gran anuncio de cara a ellos, ¿no? Y esto me lleva a hablar de famosos y disparates, que es otra cosa que a ti te ha gustado denunciar, ¿no? Porque sobre todo a partir de la pandemia con Miguel Bosé, ¿no? Yo no sé si es que me fijo más ahora, pero cada vez veo más famosos hay más ahora. Diciendo estupideces. Y además teniendo un eco tremendo en los medios que lo que hace es multiplicar esas estupideces por 1000. Entonces, sí, es un fenómeno que está creciendo. Sí, porque yo creo que encuentra mucha más aceptación. O sea, hoy en día, los últimos que antes años... de las redes se quedaba en un... O hace pocos años, quiero decir. Yo creo que ahora, ya te digo, con la cultura del meme y la viralidad que vivimos, vale, tú sabes que vas a decir una barbaridad, ¿no? Pero sabes que hay una gran parte de la gente que igualmente te va a escuchar, aunque haya un 60% de la gente que le parezca una barbaridad, habrá un 20, 30, 40, pues que va a decir, oye, a lo mejor tiene razón este tío, porque al final, joder, es futbolista famoso, pues le voy a dar credibilidad, algo sabrá, ¿no? Yo no creo que sea, quiero decir, al final cada uno puede pensar lo que quiera y expresarlo como quiera. Para mí la responsabilidad está en los medios de comunicación, el periodista, que da altavoz a ese tipo de ideas sin confrontarlas. Es decir,
Sí, ¿Tú eres periodista pones o... Javi Pobes y una cita diciendo que la Tierra es Claro. plana y te quedas ahí. Pero en vez de poner y citar los infinitos Claro. estudios y las pruebas de que eso no sea así, ¿no? Haz tu trabajo de periodista y confróntale en directo, ¿no? Pregúntale por qué lo creo, sácale un estudio que rebata, ¿no? Pues ahora tenemos el caso, que madre mía la cola que ha traído, de Marcos Llorente y sigue trayendo, porque él dijo, ¿no? Que me expliquen lo de las estelas de los aviones y todo eso. Sí. Yo entiendo que es un tema muy complejo y que hay informaciones contradictorias en internet y en los medios de comunicación y que la gente es normal que no entienda, pero entonces... ¿Hay siembra de nubes? ¿Nos fumigan o no nos fumigan? ¿No? Porque es un tema científico súper interesante, pero es complejo. Entonces, claro, lo que me parece una responsabilidad es que dejes que Marcos Llorente, en todo su derecho está, diga, no sé, yo no veo estelas de los aviones, no sé, que alguien me lo explique. Yo, pero si hay científicos explicándotelo todo el tiempo, lo que pasa es que no quieres escuchar esta parte, ¿no? ¿A quién quieres escuchar? ¿Quién quieres que te dé la razón, ¿no? Claro, y el periodista... ni le rebate, le deja que siga y de hecho luego le da bola con el tema de las gafas. No sé, es como qué clase de periodismo que no confronta. Acláranos, para aquellos que no quieren hacer el esfuerzo, sí, el porqué de las estelas de los aviones. A ver, claro, mucha gente dirá, yo he visto noticias, he visto informaciones que dicen que sí que existe los chemtrails, por así decir, ¿no? Tienen razón, o sea... En general, todo lo que vemos en el cielo son las estelas de condensación de los aviones, ¿vale? En el 99,99% del caso. Pero sí que científicamente la geoingeniería existe y se está investigando, sobre todo ahora que vivimos épocas de sequía y que va a ir a peor en los próximos años, ¿no? En España, que se hace la siembra de nubes. Estos son unos aparatos enormes que lo que hacen es lanzar yoduro de plata a la atmósfera, a nubes concretas para sembrar campos concretos. ¿Es capaz de cambiar el clima a gran escala? Imposible. ¿Es capaz de provocar una dana, como decían en su momento? Completamente imposible. Lo que vemos en el cielo en el día a día son estelas de condensación normales, vapor de agua. Efectivamente, de hecho, la gente defiende que te tiran químicos para enfermarte, etc. Vosotros sabéis lo complicado que es desde esas alturas lanzar químicos a toda la población y que tuviera algún efecto. Es imposible. Entonces yo sé que es un tema complejo, complicado, pero que con echarle un poco de ganas y investigar, porque hay vídeos científicos explicándote realmente, ¿no? Lo que es todo esto, pues podemos entenderlo todo y podemos pues hacernos una idea propia, ¿no? Que al final yo entiendo, o sea, a mí esa perspectiva de Marcos Llorente, que me lo expliquen, me parece una dejadez y un egocentrismo brutal, porque es como, preocúpate tú, si es algo que te importa lo suficiente como para decirlo en una entrevista pública que sabes que va a tener mucha repercusión, porque no te informas, Infórmate, ¿no? Claro. Te creas un concepto, una opinión clara y luego ya hablas con propiedad. Pregunto, ¿no? Bueno, como compartimos a Nacho como editor de nuestros canales y con Jordi Wild también, Exacto. ¿cierto? Y le queremos dar un clip de Rocío desmonta los 3 conspiraciones más absurdas que hay por ahí. O sea, hemos tocado la de los aviones y quiero que desmontes también, aunque sea muy obvio, a los terraplanistas como Javi Pobes y demás, porque además sé que pasaste 6 horas ¡ostras, sí! compartiendo tiempo con terraplanistas para intentar entender de dónde viene. Entonces, primero cuéntanos un poco de cómo son y por qué se ha convertido en esta especie también de grupo unido internacional, y luego desmóntamelo a pesar de que es muy obvio. Mucho pides, ¿eh? Sí, a ver, quiero decir, es fácil desmontar. A ver, para mí hay 2 argumentos imbatibles para el tema de la Tierra plana. Como grupo, los terraplanistas es muy curioso y bastante único, ¿no? Porque es una creencia que sabes, o sea, hay cierta, a ver cómo lo explico, hay cierta valentía en ser terraplanista. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a enfrentar a, pues al ridículo público en cierta manera, porque a la mayoría de la población nos hace gracia y nos fascina a la vez, ¿no? O sea, a mí me fascina el terraplanismo solo por el hecho de que haya gente que defienda algo tan, no sé, como que no tiene ningún tipo de... ¿Qué más? Quiero decir, aunque así fuera, ¿por qué qué basta que sea una pizza, que una bola? O sea, ¿Por qué te preocupa tanto? Claro, porque es tan importante la forma de la Tierra, me fascina, ¿no? Pero más allá de eso, nos puede ayudar un montón para entender cómo funciona pues, el sistema solar, los planetas, la gravedad, un montón de cosas. Hay 2
argumentos imbatibles para los terraplanistas. Uno es los hemisferios, o sea, ellos no pueden justificar de ninguna manera que cuando tú estás en el hemisferio norte, en una Tierra esférica, obviamente, las estrellas vayan, roten hacia un lado y cuando estés en el hemisferio sur, roten hacia el otro. Eso en una Tierra plana es imposible, que el firmamento vaya en dos sentidos. Solo se podría explicar en una Tierra esférica. Y el otro argumento imbatible, que de hecho hubo una expedición a la Antártida, no sé si lo sabes, que fueron como 5 terraplanistas y 10 divulgadores científicos o youtubers, junto con un pastor, que fue el que lo organizó, porque otro argumento imbatible es que es el sol de 24 horas de la Antártida, es decir, llega un momento en la Tierra esférica que como el culo, ¿sabes? Como está enfocado hacia el sol, nunca se pone el sol en la Antártida, porque por cómo da el sol, y esto ocurre de noviembre a febrero, algo así, ¿vale? Hay unos 2-3 meses. Entonces, claro, los terraplanistas siempre decían que eso eran imágenes modificadas, que no es cierto, que el sol sí se pone en la Antártida todo el año, porque al final la Antártida es el muro de hielo que rodea la Tierra plana. Y todos los 5 terraplanistas que fueron allí a la Antártida tuvieron que hacer vídeos en directo, reconocer que no se había puesto el sol en los 3 días que habían estado allí. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Pues que encontraron alguna manera de justificar. Claro, hubo 2 corrientes, ¿vale? Los que dijeron, sí, pero es porque el sol es un orbe que al final no sé qué, y fueron los que tuvieron que reconocer que es verdad que eso no cuadraba con la teoría de la Tierra plana. Todos sus seguidores dijeron, te han comprado, que la NASA te ha comprado para que mientas y nos muestres imágenes sencillas. Al final, su propio monstruo les comió. Es decir, ellos promueven evidentemente la desconfianza hacia el sistema, hacia la ciencia, hacia la evidencia más clara. Es decir, mis propios ojos están viendo esto. Y entonces, claro, el monstruo se los comió y ahora pues no sé qué harán. A lo mejor ahora no se han tenido que reinventarse y son panaderos, no lo sé. Pero ya terraplanistas no pueden ser. Hemos desmontado para Nacho las estelas de los aviones, el terraplanismo, y te voy a dejar que escojas tú otra favorita tuya. Wow. A ver, ¿en qué podríamos... otra teoría de estas locas de... No sé si es que el hombre nunca estuvo en la luna. Sí, esa está es guay. Buena también, ¿no? Esa está guay. Porque encima es muy interesante los argumentos también. Pues venga, vamos a por Claro. esta. Bueno, uno de los argumentos que se esgrimen, ¿no? Es, lo sabes, ¿no? Lo de la bandera. Sí, hombre, ¿cómo va a ondear la bandera? Principal. Claro. Pues que la bandera no ondeaba, estaba tiesa. Quiero decir, lo que pasa es que estaba doblada, claro, la llevaban doblada y cuando la clavaron, entonces tiene como unos pliegues que parece que está ondeando, pero es simplemente los pliegues de haber estado doblada, porque no va a ondear, claro. Lo otro muy interesante que decían es que no se ven, quiero decir, las fotos del alunizaje, no se ven las estrellas ni se ve el sol, por lo tanto, obviamente eso es un plato. ¿Qué pasa ahí? Que realmente fue por la luz de la cámara, es decir, como tuvieron que abrir mucho el foco para hacer las ciertas fotos, entonces lo oscuro de detrás, es decir, las estrellas, tuvieron que desaparecer. Yo pienso, eso es... Quiero decir, si tú haces un montaje en un plató, tú pones estrellas en el croma. Sí, para que quede todo claro, para que quede perfectísimo, ¿no? O sea, sería un error muy estúpido. ¿Qué es lo que más dicen de por qué no aterrizamos en la... Bueno, por qué no alunizamos? Yo creo que esas son las más importantes. Al final, supongo que si uno quiere creer algo, claro, va a encontrar argumentos, evidencias. ¿no? ¿Pero por qué creemos en conspiraciones? ¿Nos hace sentirnos especiales? Es como esa idea de yo sé algo que los demás no saben. Sí. Porque es divertido también. No, sí. Claro, es divertido. Y de hecho a mí me encanta leer sobre conspiraciones, ver vídeos y tal, pero siempre, bueno, desde una perspectiva, pues como si escuchara historias. Cuarto Milenio, yo lo he visto toda la vida, historias de fantasmas me encantan. Lo que pasa es que evidentemente luego no voy a crear mi identidad, ¿no? Voy a una manifestación de defensora de los fantasmas, sí existen, ¿no? Pero me encanta escuchar historias. Que te voy a contar una anécdota aquí. Cuando yo era corresponsal en Asia, después del tsunami del 2004, que murieron 238.000 personas, me llamaron de una televisión española, en este caso de la 4, oye, que queremos comentar tal, no sé qué, Iker Jiménez, y quiere comentar y tal, el tsunami y tal, pero claro, no me dieron más detalles. Y cuando conectaron conmigo en directo, yo estaba en Bangkok y de repente me empiezan a hablar de
los fantasmas que aparentemente la gente creía que furulaban por las playas después de haber muerto y seguían por ahí, ¿no? Y claro, yo era el reportero serio, no sé qué, y de repente me quedé así como, esta no sé si la voy a saber responder. Me encantaría encontrar mi respuesta, que no me acuerdo muy bien cuál fue. Buah, eso se podría recuperar, estará por ahí. Pues habrá que preguntárselo a Iker Jiménez, con el cual tengo yo más historias conjuntas, porque nosotros... ¿Tienes buena relación? No sentimental, evidentemente. Buena relación, digo, cordial sí, y todo. Tengo buena relación, sí. Es que Iker y yo nos conocimos, y él me lo recordó hace no mucho. Cuando yo era becario del diario El Mundo, fuimos a un pueblo, creo que de Extremadura, y había una señora ahí que aseguraba que tener estos poderes de comunicarse con los muertos y demás, y entonces llegamos allí y un Iker Jiménez muy joven y yo estábamos cubriendo, él creo que para la cadena SER, yo para el diario El Mundo. Te hablo, yo tendría 24 años, una cosa así. Y cuando estaba allí, nunca se me olvidará, la mujer entró en trance, absolutamente. Empezó a hacer cosas muy raras, la gente, pobre, tal, ahora va a conectar con el más allá y tal. Y de repente yo vi que sacaba como un bote, hacía así, y se echaba sangre. Y nadie lo había visto. Y entonces ella hizo así, levantó la cara y tal, y de repente sangraba, ¿no? Y entonces ya todo el mundo ya estaba extasiado con aquella historia y tal. Y cuando se me ocurrió al día siguiente escribir en la contraportada del periódico un reportaje contando el fraude que aquello había sido, te puedes imaginar el odio que recibí. Claro. Es verdad que entonces no había redes sociales, con lo cual no fue tan grave, ¿no? Pero sí, esa es la historia de aquello, ¿no? Y de los fantasmas también, y de lo divino, que yo entiendo el interés que hay con todo esto, y que la gente le fascine el más allá, la posibilidad. Algunos somos muy poco creyentes, somos muy escépticos de todas estas cosas, tú también, pero puedo entender el interés, ¿no? en este sentido. Totalmente. Volviendo a religión y ateísmo, porque tú has participado en debates de ateos y creyentes. A ti te gusta mucho esto de meterte en líos, ¿no? A ver, sí, o sea, últimamente elijo más las batallas, por así decir, batallas, porque no considero que estos debates, de hecho, son los debates más educados y con más respeto entre las partes que he hecho nunca. Me llevo muy bien de hecho, con la parte que he debatido por la parte cristiana, creyente, y la verdad que para mí es una forma de crecimiento intelectual o moral, por así decir, participar en debates sobre religión. De hecho, ahora que estoy estudiando filosofía, aún más tiene sentido todo esto, ¿no? O sea, al final, las creencias humanas están tan arraigadas que te das cuenta, ¿no? De que en el pasado por ejemplo, has caído en el cientificismo, ¿no? O sea, yo al final... Yo qué sé, a lo mejor hay gente que me está viendo aquí que desde hace 3 años que no me dirá, pero si esta era una escéptica y faltaba el respeto a los demás. A ver, nunca creo que haya faltado el respeto, pero sí que es verdad que en los últimos años considero que hay que, sobre ciertas cuestiones, hay que ser más humilde, entender más la naturaleza humana y hablar entre todas las partes, ¿no? Porque aunque yo no sea creyente, yo también tengo mi código moral, pero obviamente construido desde otra manera, ¿no? No desde la religión. Mejor ahora a los creyentes. Sí, claro. Claro, por supuesto. Sí. ¿Y crees que la creencia religiosa viene sobre todo de la incertidumbre, del miedo a la muerte, de no aceptar que esto se acaba el día que es una de las razones principales? Sí, yo creo que, bueno, una de las principales, ¿no? Evidentemente, el miedo en las religiones ha estado muy presente, ¿no? No hagas esto en vida porque la otra te espera algo mejor, y también como esperanza. Al final también ahora tenemos... Hombre, un nivel de bienestar social mucho mayor que hace, ¿no? Que el siglo pasado, los siglos anteriores, ¿no? La historia. Pero piensa que al final antes la vida era una miseria absoluta y la única esperanza que te quedaba es que este sacrificio de vida iba a acabar en el paraíso. Ahora es verdad que también por eso la religión como código moral férreo ha perdido peso, porque ya no funciona tanto, ¿no? Esa amenaza velada de... pórtate bien en esta vida porque luego queda la otra. La gente busca más el cierto hedonismo, ¿no? De, no, yo quiero vivir bien en esta vida. Por eso también la religión se ha tenido que adaptar, o por eso
muchísima gente busca espiritualidades alternativas, ¿no? Pues no creo en Dios, pero creo en un universo con energías, o creo en el tarot, en la astrología. Cada uno busca su propio sistema de creencias y hay gente que no lo tenemos basado en ningún tipo de espiritualidad, pero sí en el propio, o sea, de vivir y dejar buena huella en esta vida por el propio hecho de vivir, ¿no? Mucha gente creyente dice, jo, ¿y si no crees en Dios o no crees en algo superior, qué te hace portarte bien, qué te hace no salir a la calle a pegar machetazos? Yo digo, a ver, para empezar, necesitas de un ente superior externo que te diga que es malo o que es dañino en sociedad salir a pegar machetazos. Yo no necesito creer en nada divino para ello, ¿no? Aquí te voy a citar a Claro. Richard Dawkins, que es bueno, quizá el más conocido de Sí. los promotores del ateísmo. En su libro El espejismo de Dios, dice, ser ateo no significa ser inmoral, significa estar libre de la ilusión de que la moralidad depende de un libro sagrado. Exacto, Va un poco justo, mira. en lo que tú estabas diciendo, Sí. es decir, la moralidad no depende de ser más o menos religioso, sino de unos principios, unos valores, una educación que te han dado. Todos hemos visto a gente muy religiosa hacer cosas terribles. Exacto. Y también a gente que no cree hacer Claro. cosas terribles. Y a gente religiosa que hace cosas estupendas. Por ejemplo, yo he visto a misioneros entregar su vida y los he visto en sitios horrorosos y pasar 30 años con la fuerza que les da esa creencia que tienen en Dios, ayudando a gente. Es decir, ha sido un motor de bien, pero ha sido un motor de mal cuando ha sido mal utilizada, ¿no? Totalmente. Y parte de mi crecimiento en ese aspecto de los últimos años ha sido dejar de dividir, ¿no?, entre creencias o no creencias, sino al final entre buenas y malas personas. Es decir, sí, los valores, ¿no? Los valores, da igual que te los dé un ente divino, pero si los aplicas, tiene el mismo valor que yo, aunque no crea en Dios, ¿no? Quiero decir, hay gente cristiana con un discurso de odio que yo creo que si Jesús existiera estaría asustado, ¿no? Por ¿no? Al final Dios era amor, acogida, falta de fronteras o de diferencias entre seres humanos, y ahora ves un discurso supuestamente aupado, ¿no? Por gente que cree en Dios, que dices, yo creo que las escrituras divinas ojalá las aplicaseis mucho más, ¿no? Y por supuesto hay gente creyente que sigue ese, ¿no?, esos principios, por así decir, que tiene todo el valor del mundo y más en los tiempos que corren. Solo hay que ver Estados Unidos y lo creyente que es la gente y los discursos tan locos que escuchas en muchas ocasiones. El fanatismo, cuando coges claro. la religión y la llevas al fanatismo, ¿no? Sí, el otro día un pastor cristiano, es que justo ha sido el último vídeo corto que he hecho, con el tema de cómo ha ganado Mamdani las elecciones de alcalde de Nueva York. Ha habido miles de personas, políticos, influencers, que dicen que hay que replantearse el sufragio femenino, porque en parte ha ganado Mamdani por un 84% de las mujeres jóvenes le han votado a Mamdani. Pues que no voten. Claro, La entonces solución. dicen, ostras, si es que va a traer Mamdani la Sharia a Estados Unidos, las mujeres no saben votar porque son muy emocionales, y eso salió un pastor muy conocido americano a decir, ¿es buena idea que las mujeres voten? No lo creo. ¿Sabes? Como esgrimiendo que no, y digo, vale, o sea, lo que piensan es que la religión musulmana, porque Mamdani es musulmana, pese a que sea muy abierto y progresista y todo, va a poner un burka a las mujeres, pero su argumento es que no tenemos que votar. Pues madre mía, vaya comparación, no sé a ver al final cómo nos protegéis, ¿no?, a las pobres mujeres que somos muy emocionales, claro. Sí. Si tuvieras que dar un argumento, no sé si incontestable, pero el mejor que se te ocurra contra la existencia de Dios o porque no crees en Dios, ¿cuál sería? Yo creo que es el argumento del mal. Es que al final... El mundo que tenemos. Sí. Lo que vemos. Sí, porque al final, cuando he debatido con personas creyentes y tal, me dicen que pues es el libre albedrío que Dios ha dejado, ¿no? Pero yo creo que no es compatible un Dios omnipotente, omnipresente y perfectamente bueno, que es lo que caracteriza, las tres cosas que caracterizan a Dios como tal. No es compatible. O sea, si es omnipotente, es omnipresente, no es perfectamente bueno, porque ocurren maldades en el día a día en el mundo que no son justificables con una prueba de Dios, por así decir, ¿no? O sea, que mueran cientos de miles de niños
anualmente por la picadura de un mosquito creado por Dios, ¿eso cómo se puede justificar, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas en el mundo que no se pueden justificar, y por mucho que intentes esgrimir que el argumento del mal es porque Dios nos está dejando ser, entonces Dios no es perfectamente bueno y por lo tanto no es Dios. Ese es mi argumento, vamos, muy simplificado, ¿eh? Habría que debatir muchísimo, pero nunca nada de lo que me ha dicho un creyente al respecto me ha convencido de ninguna de las maneras de todo el mal que hay en el mundo. Un argumento a veces es: demuéstrame que Dios no existe. Pero eso es trampa. Tiene que demostrarlo quien afirma la existencia de... O sea, la carga de la prueba de la existencia de Dios recae en quien dice que Dios existe. Demostrar la no existencia es casi imposible, ¿no? Es como yo digo, tengo un unicornio aquí delante, David, demuéstrame que no es así. Claro, yo lo veo, tú no. Claro, la carga de la prueba. De hecho, hay cerca de 4.000 dioses en el mundo en los que se cree. Y claro, yo siempre me he preguntado cuál es el correcto, ¿no? de tantos dioses que hay. Cada uno tiene el suyo. De hecho, solo estamos a un dios menos que los creyentes de todos los dioses que hay, ¿no? Claro. Vamos, todo el mundo es un 99% ateo de todos los dioses. Nosotros solo somos el 100%. En la balanza, la religión la ponemos que ha hecho más bien o más mal. No sabría decir. Estoy haciendo preguntas fáciles, como ves. Es complicado porque, claro, como es inherente a la historia humana, es muy difícil saberlo. O sea, claro, si miras la historia dices, madre mía, la de causas, muertes que ha causado una idea mal concebida de Dios. O sea, ¿qué quiero decir? No tiene la culpa un Dios si existiera. O sí, si no es bueno, sí. Pero no lo sé. Es algo inherentemente humano, pero hay mucho debate, ¿no? Hoy en día de, ¿ahora qué estamos perdiendo la idea férrea de Dios? Lo que defienden muchos, ¿no? Muchos cristianos es como, ahora la moralidad es totalmente abierta, entonces es la debacle de Occidente, es la debacle del mundo, ¿no? Occidental, no creer en Dios. Yo no creo que sea así. O sea, la debacle del mundo occidental son otras muchas cosas, son los populismos, son las guerras basadas pues en el ego y en el territorio, ¿no? Entonces, no creo que la pérdida o el aumento de la religión no fundamentalista, yo te diría, la religión fundamentalista es un mal de la humanidad. La religión como creencia humana personal no lo veo. Y como institución también es debatible, claro. Hay algunos países donde la gente joven, y España puede ser uno de ellos, está volviendo en cierto modo a la religión. Los más jóvenes, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué crees que es esto? ¿Tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la búsqueda de una identidad? Sí, y yo creo que también pues estamos viendo, ¿no?, una tendencia hacia ciertas ideas que parecían un poco que quedaban en el pasado, ¿no?, de la gente joven, y creo que se está volviendo a los modelos tradicionales, ¿no? Vamos a volver a la tradición, hombre, mujer con sus roles, pues un sistema social mucho más jerárquico, ¿no? Orden y ley, y religión, ¿no?, tradición. Creo que se está volviendo a esos valores tradicionales la gente joven. Pero también creo que es un efecto péndulo. Eso ya también es un poco de elucubración, ¿no? Hemos visto unos años anteriores de mucho progreso, de mucho avance en muchas cosas, y pues una generación muy joven que ahora lo ve como demasiada amenaza y quiere volver a lo tradicional. Si tú lo lees así también, ¿cómo ves a la gente joven? Bueno, el otro día había un informe en el diario El País con unos gráficos impresionantes sobre el giro en España en concreto de la gente joven hacia la derecha. Sí. Entre chicas también, pero sobre todo entre chicos. Es verdad que también la izquierda no ha sabido resolver muchos de los problemas que tienen los jóvenes. Vivienda, precariedad, todo esto que hemos hablado de la frustración, ¿no? Y luego es curioso cómo la izquierda además se ha dejado robar la bandera de la libertad, ¿no? Totalmente. A veces yo he habido momentos que digo, pero bueno, esta izquierda es casi más puritana que la derecha, ¿no? Una barbaridad, Entonces, por muchas razones yo creo, y todo lo que tú dices, y un regreso también en tiempos de incertidumbre y después del COVID, ¿no? Yo creo que sí que hay un viraje global, pero en concreto en España también, hacia posiciones más conservadoras, a buscar referentes, lo que hablábamos al principio, ¿no? Y bueno, eso está ahí, las encuestas lo dicen, y creo que en las próximas elecciones se va a ver claramente, porque las encuestas dan un apoyo, por ejemplo, entre la gente joven menor de 35 a Vox aplastante,
¿no? Entonces, bueno, estábamos en un giro y en un cambio claro por muchísimas razones, ¿no? Sí, pero curiosamente en otros países de Europa vemos como ya en los últimos años como había triunfado esa ultraderecha, pero ahora no. Pero porque ellos ya han pasado. Claro, ya han pasado por esa fase. Y en España está llegando tarde, al revés. En Europa ahora mismo, gobiernos de izquierdas quedan creo que 3, la última vez que hice el recuento, de los 27. Sí, o sea, sí. Y ahora están volviendo. Claro. ¿Quién ha sido en Holanda? ¿No? Sí. Este chico joven, sí. qué majo, ¿eh? Sale en TikTok. De centro. Sí, yo no le sigo en TikTok. Me salió. He visto que es joven, guapo y demás. Con su pareja, que es un chico, y hacen como trends de TikTok. Y digo, mira, qué manera de llegar a la gente joven. Me pareció curioso. Bueno, Mandani también. Mandani igual, claro. Ha hecho una campaña espectacular en redes. Tú puedes estar totalmente en desacuerdo con él, pero lo que no hay duda es de que en comunicación política da una lección de cómo utilizar las redes, TikTok, demás, ¿no? Yo me quedo fascinado con la producción de los vídeos. Una barbaridad. Y cómo comunica de bien eso frente a políticos que se han quedado atrás y que lo que hacen es ir a dar una entrevista a la CNN. Ah, exactamente. Eso no te sirve ya de nada. Claro. O sea, total. Para convencer a los tuyos que ya están convencidos. A los tuyos, exactamente, ¿no? Entonces, un tema que también te toca la fibra es el tema de las vacunas. Sí. ¿No? Y a mí también. Sí. Me sabe mal porque estamos muy de acuerdo en casi todo. Y yo prefiero que no. Bueno, tú dame caña en algo, hombre, algo habrá. No. Es que en esto de las vacunas, claro, yo como corresponsal, yo estaba en países donde la gente pedía desesperadamente vacunas. Y me parece que este debate es un debate muy occidental, de mundo desarrollado, ¿no? Lo pienso también. Como son privilegiados debatiendo algo que la gente muere en países que no pueden acceder a ello. Bueno, que les encantaría tener esa facilidad, que te vas al centro de salud y te vacunan de un montón de enfermedades y en estos países se muere. Y como lo he visto, pues me provoca una impotencia, la ignorancia muchas veces. Yo no digo que no haya que hacer todos los estudios en las vacunas y en las nuevas vacunas. Sé, porque he trabajado algún reportaje sobre esto, que las farmacéuticas tienen unos intereses brutales y en el tema del COVID trabajé para un periódico alemán una investigación sobre cómo estas farmacéuticas llegaron a obligar a países a cambiar las leyes para que aprobaran la compra masiva de sus vacunas, ¿no? De Pfizer y demás, ¿no? Es decir, todo eso está cierto. Pero negar a estas alturas que las vacunas han salvado millones de vidas, que han hecho que niños que antes por la polio estaban, discapacitados, con problemas y que eso ahora esté volviendo, incluso en un país tan desarrollado como Estados Unidos, tengamos a un secretario de lo que sería el equivalente al ministro de Sanidad aquí, claramente siendo un antivacunas y pidiendo a los padres que no se vacunen, es que a mí me rompe todos los esquemas. O sea, entonces no entiendo qué nos ha pasado para que un avance que ya habíamos logrado y que teníamos garantizado y que, insisto, hay que extremar el cuidado y las pruebas, pero que claramente ha sido beneficioso, de repente, ¿qué ha pasado? Pues que vivimos en una época de la posverdad y que, de cierta manera, ser antisistema, ¿no? Como este gobierno así de Trump, ¿no? De vamos a romper con lo establecido y tal. No sé por qué, también implica que se te derrita el cerebro en temas científicos, porque Trump ha dicho cada barbaridad en el tema científico. Hace poco dijo también lo del paracetamol, que si causaba daño a embarazadas, que por favor la gente no lo tomase. Y yo, señor, ¿usted tomar lejía para el... Recomiendo tomar lejía. Y yo, señor, por favor, cierre la boca en temas científicos, lo siento, pero es que no lo controlas. Y también, claro, la gente que pone al mando es que es muy peligroso. O sea, el tema de las vacunas es lo que dices. Claro, el caso del COVID fue muy único porque al final, en un tiempo récord, para lo que el camino que lleva normalmente los estudios de una vacuna, se tuvo que sacar. Evidentemente se hicieron los estudios, pero estábamos en una situación única en la historia casi, no se siguió el proceso normal que habría seguido en una vacuna para... Exactamente, al menos en cuanto a tiempo, vuelta a revisar.
Pero aún así, los resultados han sido apabullantes. O sea, se juntó que empezó la vacunación y luego empezaron cepas más suaves como Omicron, y gracias a todo en su conjunto pasamos de algo que era absolutamente letal, sobre todo para gente mayor, a que bajara muchísimo la mortalidad. De hecho, es muy interesante ver cómo toda esta gente que antivacunas en ese momento, ¿no?, que clamaba al cielo porque nadie se vacunase, algunos decían, el 30% de los vacunados morirán de aquí a 2 años. O sea, decían unas barbaridades en cuanto a vais a morir todos, os están implantando el microchip, os están poniendo grafeno, unas cosas que luego es como 5 años después, bueno, 4 años, aquí estamos, todos vivos y coleando, y no digo que no haya habido, no lo sé, los estudios dirán si habrá habido un efecto secundario, claro, pero que a nivel masivo la realidad es que ha sido, pues eso, bueno y vamos, constructivo en general. Pues es evidente, claro. Pero estamos viendo brotes de enfermedades como el sarampión. Sí, es verdad. Colegios, volviendo, porque los padres se niegan a vacunar a los hijos. Claro, al final todo se basa en la inmunidad colectiva. Así que si la inmunidad colectiva se rompe, la inmunidad colectiva suele necesitar más de un 90% de vacunas. Entonces, en caso de enfermedades infecciosas, por ejemplo, en los niños y demás, ¿tú eres partidaria de la obligación de vacunar? Yo diría que sí, o sea, en general los niños sí, al final que dependan de tu padre o no, si te vacunan de algo que luego puede ser un problema grave para tu salud, me parece duro, ¿no?, en este aspecto. Y sobre todo por lo que te digo de la inmunidad colectiva, al final tú no solo te proteges a tu hijo, sino a todo el resto, ¿no?, creando pues esta burbuja de protección. Los brotes que hemos visto en Italia, se han visto muchos brotes, en Estados Unidos se están viendo ahora, es por culpa de eso, que se ha roto la inmunidad por los padres que deciden, aupados por esa desinformación que hay sobre las vacunas. Antes la moda era que las vacunas causaban autismo, todavía lo dicen, ¿no? Todo basado en un informe falso que fue más que desmontado, ¿no? Y yo creo que sí. ¿Tú estás de acuerdo? Yo escribí un artículo en el New York Times a favor de la inmunización forzada en casos de enfermedades o pandemias que claramente se vea que son mortales para la gente, claro, y que se pueden propagar. Y en el caso de que se descubriera una vacuna, por ejemplo, que previene esa infección, yo creo que es de cajón, ¿no? Que tú no puedes decidir ir infectando por ahí a gente. Claro. Tiene que haber, bueno, pues como hay ya, de hecho en muchos colegios, si tú no tienes tu cuartilla de vacunación, no puedes llevar al niño a la escuela porque pondrías en peligro a otros niños. Claro. Entonces, yo creo que eso es de cajón, ¿no? Sí, claro, en un mundo ideal sería genial que nuestras libertades prevalecieran porque tenemos sentido común general, ¿no? Pero, claro, si en la práctica... Sí, pero claro, la libertad está muy bien, es como la libertad de expresión que te dicen, ¿no? La libertad de expresión está muy bien y yo la he defendido y de hecho he pagado el precio de defenderla en alguna ocasión. Pero mi libertad de expresión no incluye incitar a la violencia, por ejemplo. Claro. Yo no puedo decir, oye, vayan ustedes a quemar este hotel donde hay refugiados porque soy una persona contraria a la migración. Yo puedo decir, estoy en contra de la migración y defender los argumentos que quiera. Incluso puedo decir, detesto la inmigración, pero no puedo decir, vaya usted a este campamento de refugiados y préndale fuego. Claro. Porque ahí ya estás vulnerando los derechos de otras personas, por ejemplo, a la vida. Pero bueno, son debates, sí, la línea donde estás, complicados, ¿no? Sí. Vamos a ir a un último bloque que me interesa mucho y es el de, claro, hemos hablado de gurús, de gente que cae en sectas, hemos hablado de vacunación, de desinformación. Y un gran culpable de que estas cosas se estén propagando es Internet, ¿no? Sí. La inmediatez y superficialidad de las redes sociales, la distracción constante. Claro, el tiempo que ahora tenemos para pensar en algo, para sentarnos simplemente a reflexionar sobre todos estos debates, es mínimo. Totalmente. Y hasta qué punto esto nos está volviendo más idiotas. Uf, la gran pregunta, ¿eh? Además, este tema es que me tiene obcecada. Para mí igual, o sea, yo estoy obsesionado con la pregunta de
si la humanidad, si el ser humano se está volviendo más idiota Mira, por la tecnología. Totalmente. Mira, justo me he leído un libro, no sé cómo no me lo había leído antes, que es Homo Videns, de Giovanni Sartori, que ya hace 30 años él hablaba de que estábamos pasando de ser Homo sapiens a Homo Videns, porque la información la recibíamos de manera audiovisual a través de la televisión. Entonces, él defendía, vamos, que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad para abstracción, es decir, para coger conceptos, entender cosas y hacerlos nuestros. Pero que si sustituimos nuestra capacidad de abstracción por simplemente ver las cosas... El estímulo constante. Con el estímulo constante que él decía de la televisión, pero es que ahora se puede aplicar perfectamente a lo que estamos viendo. De hecho, él predecía una pérdida de las capacidades de concentración y pérdida de las capacidades cognitivas de la humanidad. Y digo, ostras, como viera ahora lo que está pasando... bueno, la verdad que no sé si está vivo. Bueno, no sé si está vivo. He asumido. En todo, no sé por qué. Vivo o muerto tenía razón. Bueno, tenía razón, pero es muy interesante porque al final ver a una persona detenida en televisión o en las redes no te enseña lo que es el concepto de la libertad. Ver una persona pobre no te enseña lo que es la pobreza y muchísimas cosas. Y yo creo que en este mundo de tanta saturación, tantos estímulos, tantas ideas que nos llegan, no somos capaces de procesarlas de la misma manera porque hay muchísima información, muchísimos estímulos en muy poco tiempo y acabamos viviendo en una época de superficialidad, por lo tanto, perdemos capacidad de... No sé, yo ahora estoy volviendo a comprarme periódico en papel. ¿Ah, sí? Una vez a la semana, sí. Para intentar leer la información de una manera pausada, reflexiva. Y me da cuenta de que... bombardeo constante de... Exacto. Leo noticias casi enteras que en la web ni me plantearía clicar para leer, ¿no? O sea, te cambia como la perspectiva de todo. Porque es que, ya te digo, encima ahora sumas la inteligencia artificial y parece que estemos volcando nuestro cerebro en un ente externo. Entonces, yo creo que sí está el riesgo de que nos estemos volviendo más idiotas. De hecho, los estudios dicen que el CI por primera vez en un siglo se ha detenido y se está bajando. El efecto Flinch, que es desde 1900 que empezaron a estudiar el cociente intelectual, ha ido aumentando nuestras capacidades en distintos ámbitos, matemáticas, lenguaje, etc. 3 años a esta parte, o 4 o 5, algo así, se ha pausado. Se ha detenido. Lo estamos viendo también a nivel escolar. En los colegios están prohibiendo tablets ya y todo. Y capacidad de comprensión lectora, por ejemplo. En el caso de España es cada vez más dramático, ¿no? Sí. Chavales que llegan a la universidad sin poder leer un texto y analizarlo. Sí. Y gran parte de la culpa es, según muchos expertos, de esa distracción constante que tenemos con los móviles que no nos permite profundizar, ¿no? Claro. en prácticamente nada. Y claro, si nos estamos volviendo más idiotas, la consecuencia más racional es que tomemos decisiones idiotas. Claro. Y esto incluye... Y sigamos a gente idiota. Claro, es que esto es a lo que iba. Esto incluye el votar a gente que nos viene con ideas fáciles, soluciones fáciles, populismos, extremismos, gente que apela a las emociones y no a la razón. Claro. Una persona inteligente creo que tiene más capacidad de separar la emoción de la razón. Y lo que estamos viendo a mí me da la sensación es de que la gente cada vez más actúa en función de las emociones. Totalmente, sí, sí. Y yo creo que la clase política se está aprovechando mucho de eso, ¿no? Vemos discursos hechos para TikTok, para las redes, ¿no? Con mensajes populistas, directos, simplistas, que solo hace falta rascar un poco la superficie para darte cuenta que no tiene sustento, pero está hecho porque funciona, o sea, porque cada vez funcionan mensajes más simplistas, y realmente resume un poco todo bastantes cosas que hemos hablado hoy de por qué gurús triunfan, con mensajes que sorprenderían, ¿no? A cualquier mínimo escrutinio, raciocinio, sabes que no hay una base detrás, ¿no? Pero vivimos en esta época en la que lo inmediato, superficial, simple, lo que nos apela directamente, lo que refuerza nuestras ya creencias adquiridas, es lo que va a triunfar. Entonces, claro, cuando te vuelves un poco escéptico y crítico, te quedas huérfano político, eso para empezar, ¿no? O sea, obviamente las ideologías las tienes claras, pero te quedas casi huérfano, ¿no? Porque ves muy pocas personas que realmente apelen a un raciocinio, ¿no? Para
para gobernar o para liderar un partido, una ideología. Y eso, o sea, sí que yo creo que explica todo lo que hemos visto. Claro, si nos estamos haciendo más idiotas, también nos hacemos más controlables. Sí, claro, Y es un peligro. y si el espíritu crítico va desapareciendo, digamos que de una manera pasiva asumimos lo que nos cuentan estos líderes que tienen muchas habilidades Por supuesto, claro. en la comunicación y que están sabiendo aprovechar las redes sociales para avanzar, ¿no? Pues no tiene esto muy buena pinta, la verdad. No podíamos ser un poco más optimistas. Claro. Bueno, Carl Sagan decía, el riesgo del pensamiento crítico es que no vas a limitarte a cuestionar, o sea, a cuestionar si la Tierra es plana, ¿no? Etcétera, ¿no? Sino que va a todos los niveles. Cuestionas el poder religioso, cuestionas el poder político, cuestionas a quienes te lideran, los poderes económicos. Por eso no es deseable para los grandes poderes que haya una gran masa de población formada en el pensamiento crítico, independiente y libre en cierta manera, ¿no? Con ese espacio de libertad. Yo creo que toda esta maraña de información del mundo que vivimos, ¿no? Que nos deja un poco anestesiados, y veo mucha gente a mi alrededor que dice, yo es que ya, mira, ni veo las noticias ni me informo porque hay fatiga. Porque tengo fatiga y ya está. Y yo creo que tenemos que intentar conservar nuestra pequeña parcela de poder, porque se puede intentar ser independientes, se puede recuperar nuestro cerebro y no pasar las horas viendo contenido vacío que no nos aporta nada, recuperar un poco nuestro tiempo y nuestra parcela de poder, porque al final de eso depende el futuro que al final construyamos como humanidad. Pero hay gente que sí que son inteligentes, que se están forrando. Claro, claro. En Silicon Valley, unos pocos. Quizá la acumulación mayor de dinero que hemos visto nunca, precisamente potenciando esas distracciones, potenciando también la intolerancia, el odio, sí. explotando los peores instintos de las personas, ¿no? Y mientras tanto nosotros cayendo en eso, claro, y generando más ingresos y a la vez más poder para esas personas como Elon Musk, que luego deciden quién gobierna en Estados Unidos. Totalmente. No sé si este retrato es un poco... No, 100%. De hecho, Facebook, por ejemplo, hizo un estudio interno en 2020 porque veía que mucha gente se estaba radicalizando hacia posiciones nazis en su red social, y determinó que el 64% de la gente que se radicalizaba en Facebook era gracias al algoritmo de recomendación. Hizo algo Facebook para paliar eso, ¿no? Porque al final todos, las grandes tecnológicas, todos luchan por nuestra atención y les da igual que sea a base de radicalizar a la gente, polarizarla, porque lo que quieren es alimentar nuestras creencias, azuzarlas si puede ser. Y yo no sé si, que lo comente la gente que nos está viendo, si últimamente nota, por ejemplo, en Twitter, en X, cómo a veces parecen conversaciones ficticias o tweets solo hechos para alimentar las emociones humanas, ¿no te parece? ¿No? O sea, yo eso lo he notado muchísimo. Soy un cuentas verificadas que, claro. Soy un veterano de Twitter, ahora X, y a mí me impresiona el cambio que ha dado esa plataforma. Cómo fue en su día, por ejemplo, para la ciencia, magnífico, ¿no? Había debates interesantísimos, también periodistas que luego muchos de ellos han huido, han salido corriendo. Y el deterioro es increíble, y ahora el algoritmo constantemente te está mostrando cosas que lo que quieren es enfrentarte al que piensa diferente a ti y provocar esa reacción. ¿Detrás qué hay? Dinero. Claro, con los verificados, cuanto más farmes interacciones, más ingresos tienes. Entonces, me doy cuentas que pienso que específicamente están hechas para eso, para generar las emociones más primitivas humanas, que la gente retuitee, conteste y se insulten mutuamente, y cuando no son vídeos hechos con inteligencia artificial, hechos para manipular. Es una locura. O sea, yo lo que estoy viendo en X no lo había visto mucho tiempo, ¿eh? No, es que existe la posibilidad de que unos pocos oligarcas millonarios, billonarios, estén... y esto no es una conspiración, que hemos estado en contra de las conspiraciones, pero que estén forrándose precisamente a costa de dañar de una manera irreparable las sociedades y las democracias. Y a mí lo que me rompe completamente los esquemas es que los gobiernos no estén legislando
para frenar esa acumulación de dinero, de poder y de manipulación que tienen unos pocos. O sea, no me explico por qué Europa, por ejemplo, no está haciendo algo con esto, ¿no? Entonces, el otro día me dieron una explicación, ¿no? que es verdad que luego mirándola es cierta, y es que, bueno, no quieres enfadar a Trump porque si tú empiezas a poner regulación a las redes sociales, que casi todas son estadounidenses, y a esas empresas, entonces hay riesgo de que Trump decida salirse de la OTAN, cosas así, ¿no? Uf, es claro. decir, ahí hay un ligado de intereses que te deja poco margen de actuación. Sí, pero bueno, lo positivo, por dar una nota, es que quizá todo colapse antes de lo que pensamos. Quiero decir, este Internet muerto, que se llama, hay una teoría... Justo te iba a preguntar... Sí. Pues eso. ¿Por qué es el Internet muerto? Porque es una teoría de la conspiración, que estamos hablando ahora. Oye, que un poco de conspiración... Un poco podemos soltar, poquito. Sí. Se llama la teoría del Internet Hemos muerto. sido demasiado racionales, ahora Exacto. toca un poco de... Eso. Todo va a acabar. No. Bueno, la teoría del Internet muerto lo que dice viene de Reddit del año 2017, pero yo creo que ahora tiene bastante base de realidad. Lo que te dice es que la mayor parte de gente que está en Internet son bots, algoritmos comprados por... pues lo que estamos hablando, para generar interacción, por lo tanto generar ingresos, y que la conversación real no es tan real como pensamos, ¿no? Que somos un poco víctimas de ese Internet muerto. Pero la realidad es que, por ejemplo, ahora mismo los últimos análisis que han hecho es el 51% del contenido nuevo que se sube a Internet, tanto blogs, noticias, posts en redes sociales, analizaron cientos de miles de posts, el 51% está hecho exclusivamente o principalmente por IA. O sea, es IA. ¿Vale? Entonces, esto es muy preocupante, ¿no? Obviamente, claro, porque crea un falso debate sobre la realidad. Y hay otro punto que es mucho más interesante y del que no se habla, y es que las IAs de ahora están entrenadas con contenido hecho por humanos, porque se entrenan del contenido que hay. Pero en el futuro, las próximas versiones de IA, si ahora el contenido que hay cada vez es más IA, estarán entrenadas con otro contenido de IA no hecho por humanos. Y la IA entrenada con IA es especialmente defectuosa. Se han hecho varios estudios de generación, o sea, entrenas a la IA con IA y a la versión 30, a la generación 30, lo que te muestra es absolutamente desastroso. Entonces, puede que todo colapse al final cuando todo lo que veamos en Internet pierda valor, porque ya te digo, cada vez vemos más vídeos hechos por inteligencia artificial, se va a perfeccionar más, no vamos a poder discernir lo que es real y lo que no. Si todo pierde valor en Internet, ya no es nuestra fuente fiable de consumo. Y si no lo es, en algún momento explotará y volveremos como a empezar de cero, por así decir, o a valorar al humano, que ya sabemos que hay humano detrás, ¿no? Valorar a David Jiménez. Lo auténtico. Lo que sabemos 100% que es real. Valorar, ir a charlas presenciales, leer libros. Yo también lo creo, fíjate. Todo lo que nos hace humanos, que la gente va a querer volver a lo auténtico y a lo real y al teatro. Ya está pasando, ¿eh? Mira los conciertos masivos, lleno, porque la gente quiere sentir cosas de verdad, ¿no? No que todo sea artificial y creado de esta manera, ¿no? Me presentaron un proyecto, por si quería participar, en el que se había creado un avatar de mí mismo, de un David Jiménez, y es una app donde recogiendo todas mis entrevistas, toda la información que hay de mí en Internet, se creó también una voz idéntica a la mía, o sea, era increíble. Y entonces la app lo que hace es que tú te suscribes. Hay un David Jiménez, pero hay otras personas, había políticos, había actores, había tal. Y entonces tú puedes mantener conversaciones con ese avatar. ¡Wow! Entonces, ¿qué piensa David Jiménez de Pedro Sánchez? Y entonces te contestaba recogiendo toda la información que hay sobre mí de una manera que a mí, o sea, la verdad es que me impresionó, ¿no? La cercanía del tono, la cercanía incluso de que, oye, pues sí, probablemente yo podría haber dicho lo que está diciendo este avatar. Y entonces tú te suscribes y demás. Al final Qué peligro, me eché atrás, o sea, no he participado en ese proyecto. Creo que es más auténtico esto, o sea, el tener un contacto directo con la audiencia y demás. Pero pensé, este es el futuro, ¿hacia dónde vamos? No creo. O sea, por lo que te digo, o sea, sí un poco, pero no creo que sustituya. Al final, aquí, por cierto, hay un riesgo de esto de crear relaciones parasociales. Es que claro, ya se está creando. Hay gente que está enamorada de eso. Claro, relaciones con ChatGPT, con las IAs, con avatares. Un estudio en Estados Unidos hicieron en un instituto
y creo que era el 15% de los estudiantes de una clase decían que tenían su relación sentimental más cercana era con inteligencia artificial. Claro. Que iban poco a poco construyendo, que les decía lo que querían escuchar y que acababan sintiendo de verdad sentimientos reales hacia esa no persona que hay detrás, ¿no? Me pareció tremendo. Luego es verdad que hay otras aplicaciones, por ejemplo, cuando se muere un ser querido, ¿no? Yo pensé, pues este tipo de aplicaciones la gente las va a utilizar para cuando se haya muerto un ser querido, seguir manteniendo una conversación con ella. ¿No? Sí, o sea, sí, delicado, la verdad. Muy delicado, sí. ¿No? Porque por una parte... Black Mirror ahí, ¿eh? Es total, es Black Mirror total. Pero bueno, me gusta que vamos a acabar con una nota positiva, de que al final la gente, a lo mejor nos estamos haciendo más idiotas, como hemos dicho, pero que hay posibilidades de revertir eso, ¿no? Y de volver al auténtico y de volver, como has hecho tú, a una lectura más sosegada de las cosas, una búsqueda de información bueno, más precisa para saber lo que está pasando. Y después de pasar el sarampión, nunca mejor dicho, del populismo, como hemos hecho en otros momentos de la historia, sí. Veremos que esa no es la solución y volveremos a la razón, al sentido común y a todo lo que tú defiendes en tu canal, que bueno, recomiendo a todo el mundo, en tu podcast. Creo que haces un gran trabajo por recordarnos las cosas reales y por defender la verdad, que yo creo que es importante. La verdad, ¿eh? El concepto de la verdad. Yo sí creo en él. Vale. Sí, porque... Mira, ¿ves? No estamos de acuerdo. Bien, algo. Sí, ¿sabes Discutamos. por qué? Porque, bueno, ya sabes que en periodismo hay esa cita que a mí me encanta de si tu madre te dice que te quiere, vete a comprobarlo, ¿no? Porque, o sea, sí. La verdad es verdad que... Pero yo sí le doy un valor a la verdad que lo equivaldría a la honestidad, es decir, al periodismo que puede equivocarse, claro, pero que tiene la intención de buscar la verdad, frente a la desinformación deliberada, a la manipulación, a la propaganda que estamos viviendo estos días. Hoy tenemos gente que, si yo salgo ahora y hace un día estupendo en Madrid y no hay una sola nube, y yo vuelvo y digo, está diluviando, aunque no tenga una sola gota, y hay gente que hace ese tipo de cosas, que le da la vuelta a la realidad completamente. Entonces, me niego a negar la verdad. Ya. Porque sí que creo que hay una verdad y que hay que buscarla y que te puedes tropezar y no siempre la encuentras. Pero yo creo que lo que quiere mucha gente es precisamente que pensemos que no hay una verdad nunca, claro, de las cosas, ¿no? Y sí, caer en el relativismo es lo mejor que puede pasar a los agitadores, claro. Puede ser verdad o no verdad. No, o sea, hay verdad, los políticos mienten o dicen la verdad. Yo creo que hay una diferencia, ¿no? Pero bueno, es complicada, a veces la verdad es muy complicada. No, pero me quedo con que la verdad es una intención. La verdad sí, es una intención. Es una intención. Claro. Y acercarte lo máximo a ella. Y luego, oye, pues que la gente analice y tal, pero ahora es que, desgraciadamente, y lo digo con pena, la mentira está ganando. Sí, sí. Y tenemos que revertir eso. Y bueno, este proyecto, el tuyo, y entre todos, tenemos que intentar revertir ese triunfo de la mentira que hace tanto daño. Pues así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Director. Y bueno, has devuelto mi visita a tu podcast. Estamos en paz. Estamos en paz. Bueno, ahora vendrás a YouTube también a mí. Cuando tú quieras, ya lo sabes. O sea, tienes ahí. Hombre, es que no sé si hay tantos temas tan interesantes de hablar de hoy en día. A mí me gusta preguntar más que me pregunten, pero ahora estoy acostumbrado a hacer ambas cosas, ¿no? O sea, perfecto, en el equilibrio está la virtud. Sí. O sea que... Y si aguanté 4 horas y media con Jordi Wild, creo que podría aguantar tu interrogatorio. Eso es el boss final, ¿eh? Salí de Jordi Wild, digo, no sé ni dónde estoy. Sí, oye, sin recesos de baño, sin nada, ¿sabes? O sea, tenía ahí encima, me daban Boldam, me daban cerveza y ya a las 4 digo, bueno. Debería contratar un masajista, ¿no? Para que te empiecen a dar masajes aquí o algo, porque vamos. Sí. Bueno, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un placer haberos tenido ahí. Y bueno, como ya os digo siempre, suscribiros, haceros miembros del canal, defended la verdad, que sí que existe. Y hasta muy pronto.